Bienvenidos a Deporte Racional, podcast producido por AGP Deportes. Ya saben, un espacio donde le damos voz a especialistas de áreas muy diversas, muy distintas, pero que convergen en aspectos muy comunes: el ejercicio físico, el deporte, la cultura física, la salud poblacional. Y el día de hoy me da mucho gusto tener en este episodio 23, el tercer episodio de nuestra segunda temporada, a un especialista en el área de la prescripción del ejercicio físico, alguien que además de contar con la parte teórica, también lo pone en la práctica, ha concursado, participa, pero especialmente alguien que está en constante aprendizaje, siempre preparándose, siempre mejorando, con la humildad de entender que siempre hay espacio para aprender algo más. Me refiero al especialista en prescripción. Ahorita nos va a hablar más a detalle de su background, de todo lo que ha hecho, el especialista en prescripción del ejercicio físico, David Cifuentes. Muchas gracias, David, por aceptar esta invitación. Y vamos a platicar de un tema muy interesante, que es la hipertrofia muscular, el aumento en el diámetro de la fibra muscular, como coloquialmente se dice, el estar mamado, el que crezca la masa muscular. De manera muy sencilla, si ustedes se acuerdan de Bruce Lee con un físico muy trabajado, pero una persona con bajísimo porcentaje de grasa muscular, muy definido en su musculatura. Y si lo comparamos, por ejemplo, con un participante de físico-constructivismo, es una persona muy ancha en sus grupos musculares, con músculos grandes, amplios. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Cuéntanos de manera muy breve, David, cómo te has preparado, las certificaciones muy actuales que tienes, que son muy importantes, porque muchas veces nos quedamos con lo que aprendimos hace 10, 15, 20 años y seguimos haciéndolo de esa manera. Pero algo que me llamó mucho la atención de tu perfil específicamente es el que siempre estás encaminándote a nuevos aprendizajes. Pues primero, muchas gracias por la presentación, Fernando, y gracias por la invitación. Sí, tengo un título de posgrado como experto en mecánica del ejercicio por la Universidad de UCAM en Murcia. Tengo una certificación como entrenador personal por la NSCA, que yo creo que es el que más me ha causado dolor de cabeza. Una certificación como entrenador especialista en entrenamiento y fisiología de la mujer, y otra especialidad en pacientes con obesidad, hipertensión y diabetes tipo 1 y 2. Una más en hipertrofia muscular con aval de la NSCA. Sin embargo, lo más importante creo que es lo que comentas. Constantemente, pues tú eres licenciado en actividad física en deportes, sabes que lo que te enseñaron en el 2000, salen artículos, revisiones, nuevos libros. Por ejemplo, está el de Brad Schoenfeld de hipertrofia muscular, que se renovó de hecho en el 2021. O sea, te estoy hablando de hace un año, donde desmitifica muchas cosas del 2012, 2015, 2016, donde si eres un profesional de la salud que te quedaste con lo que aprendiste nada más en la carrera o en el libro del 2000, en el 2021, 2020 ya no es así, y hay evidencia que lo corrobora. Entonces, creo que lo más importante, independientemente de las certificaciones, los estudios y esto, es estar leyendo constantemente las nuevas actualizaciones sobre la prescripción de ejercicio, ya sea en variables del entrenamiento, justificación del dolor, selección de ejercicios, comparativa de fallo o no fallo, etcétera, etcétera. Que a esto al final del día son los que van a dar pautas para prescribir el ejercicio, muy independiente de los lineamientos que ya tiene, por ejemplo, la American College of Sports Medicine, la NSCA, la NASM, ISA, que si bien son protocolos un poquito generales, están basados en algo, y ahí viene su mismo referencias bibliográficas que tú te puedes ir, y bueno, esta recomendación es en base a esto, esta recomendación es en base a esto otro, y con eso ya tú puedes decidir, la tomo, no la tomo, o voy a tomar, si es un valor de 3 a 6, voy a tomar un 5 porque no entra dentro de esta población, pero sí tiene ciertas características. Entonces, yo invito a todos los que se dedican a esta área, ya sea de ser entrenadores o profesionales de la salud, a estar constantemente leyendo, porque todo cambia.
Todo cambia, todo mejora. Efectivamente, y hay que desmitificar muchas cosas y hay que actualizarnos en otras. Hay un autor, una de las personas que empezó a incorporar la pliometría, estos ejercicios de explosividad de poco tiempo de impacto en el suelo, muchos que tienen que ver con saltos, no necesariamente todos son así. Que lo más sencillo era cansar a una persona. Entonces tú sales bien cansado de una sesión y dices, no, pues estuvo padrísima. Pero no siempre tienes que terminar tan cansado, hay que dosificar, hay que planear una sesión y obviamente tener muchas consideraciones. Cuando hablamos de hipertrofia, cuando hablamos de crecimiento de la masa muscular, un factor muy importante es la distribución de las fibras musculares. Si pudieras hablarnos un poco acerca de los tipos de fibras musculares, hay fibras que se contraen. Yo pongo el ejemplo de los sismos. Hay una placa tectónica que se superpone encima de otra y luego pues se distiende o vuelve en una longitud original. Esto sucede de la misma manera. Hay fibras que se superponen unas por encima de las otras y luego se distienden. Cuando tenemos, por ejemplo, un espasmo, un calambre o hay un déficit mineral en este sinapsis que debe haber en este estímulo nervioso de la motoneurona con la fibra, pues no se puede distender esta fibra. ¿Qué tipos de fibras musculares hay? ¿Cómo podemos hacer para mejorar la hipertrofia a partir de la distribución de la fibra muscular? Y algo que me comentabas antes de iniciar este episodio, ya el 23, de este mito de que si tú nacías con el 75% de fibras, de fibras musculares de contracción lenta, pues ya estabas destinado a ser un fondista o un atleta de resistencia y que tu capacidad de generar potencia o fuerza máxima estaba reducida. Ok, primero voy a hablar en orden, bueno, voy a tratar de hablar en orden de los tres temas que me mencionaste ahorita. Por ejemplo, me mencionaste distribución de fibras musculares, los calambres lo voy a tocar porque lo que acabas de decir me llamó mucho la atención. Y número 3, la distribución del entrenamiento en base a la ciencia de estas fibras musculares. Número 1, tenemos a grandes rasgos porque entra la parte donde son múltiples combinaciones, fibras tipo 1 con fibras tipo 2A, fibras tipo 1 con fibras tipo 2X, y se hacen un mezclonanza ahí de múltiples fibras, pero siempre se reducen para manera más simplista y poder explicarlos, fibras tipo 1, fibras tipo 2A y fibras tipo 2X, que significan fibras de contracción lenta, fibras de contracción intermedia y fibras de contracción rápida. Para poder hablar de fibras musculares, primero también hay que saber algo que se llama continuum energético y habla de la capacidad de reclutamiento en el tiempo de las fibras musculares. Por ejemplo, si yo hago una actividad física de alta intensidad, mis primeras fibras reclutadas van a ser las fibras tipo 2X, luego las fibras tipo 2A y luego las fibras tipo 1. Esto para solventar una demanda física. Aparte del continuum energético, tenemos sustratos energéticos, como lo son la fosfocreatina, la glucosa o glucógeno, que termina siendo ahí gluconogénesis, y los ácidos grasos. Estas fibras se alimentan de cada uno de estos sustratos energéticos. Las fibras tipo 2X se conocen como anaeróbicas, donde se alimentan más de fosfocreatina. Anaeróbicas alácticas, ¿no? Anaeróbicas alácticas. De corta duración y de mucha intensidad. Y el primer sustrato energético, como lo mencionas, es la fosfocreatina. Fosfocreatina y alácticas porque no producen lactato. Claro. Si tú prolongaras ese esfuerzo de alta intensidad por una duración mayor, entonces quiero entender que se reclutarían otro tipo de fibras musculares y el sustrato energético que se utilizaría sería otro con un remanente ya como lo es el lactato, ¿no? Exactamente, justo así. Luego siguen las fibras tipo 2A, como comentas, que son de capacidad o de umbral intermedio y utilizan glucosa, también un poco de fosfocreatina y un poco de ácidos grasos. Es ahí la mezcla lo que permite a estas fibras mantener una contracción un tanto fuerte en el tiempo. Luego, pues las fibras tipo 1 que utilizan más glucosa oxidativa, se llama, o
ácidos grasos, que tienen la capacidad de generar menos fuerza, pero son más resistentes a la fatiga. Aquí hay algo que me gustaría mencionar del lactato. Se tiene voy a decirlo de esta manera, mala creencia que el ácido láctico es un desecho de la contracción muscular. Sin embargo, pues ya la evidencia actual comenta que de hecho todo lo contrario, el lactato en sangre ayuda a que se cree nueva glucosa y poder continuar haciendo actividad física. Este mito del ácido láctico es por el pH muscular que se presenta al ser vencidos los amortiguadores musculares por los iones de hidrógeno que hidrolizan el ATP por la demanda energética. Esto provoca que estos amortiguadores desciendan el pH muscular, pero el ácido láctico es decir, se acidifiquen. Se acidifiquen. Okay. El problema o lo que se desmitificó es que el músculo tiene un descenso del pH máximo al 5.5, ¿sí? Cuando 7 es el neutro. Y el ácido láctico se hace presencia en el 3.86. Entonces no concuerda el hecho de que exista el ácido láctico dentro del músculo. No significa que no exista dentro del cuerpo, pero dentro del músculo, no. Me parece muy interesante, fíjate, y es como una postura nueva, una tendencia nueva, porque efectivamente hay esa creencia de que el lactato es un derivado de la alta demanda energética por un periodo de tiempo que no se puede sostener de manera permanente, y tiene mucho que ver también, y nos estamos metiendo a tópicos de fisiología que son necesarios, tiene mucho que ver con la capacidad de suministrar oxígeno. Entonces, hay otro elemento que es el consumo máximo de oxígeno, y tendría que ver con esta balanza de oferta y demanda, ¿no? Donde quizás tú y yo estemos haciendo un ejercicio con la misma intensidad, pero tu frecuencia cardíaca ya está en una donde el umbral ya cruza esos límites de convertirse en anaeróbico, y quizás yo, por tener una mayor resistencia, no potencia cardiovascular, sino resistencia cardiovascular, mi frecuencia cardíaca y mi capacidad de suministrar sangre y oxígeno en esta combustión para generar energía todavía se mantiene en un nivel aeróbico. Ahora, me interesaría preguntarte, la fibra muscular es algo con lo que todos nacemos, va deteriorándose a través del tiempo. Hay una enfermedad llamada sarcopenia, que es la disminución del diámetro. Recuerden, del puntito hacia abajo o la mitad es el radio, y cuando la línea completa de lado a lado del círculo es el diámetro. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué directrices hay? Hay ciertos criterios tradicionales en cuanto al uso de repeticiones, de tiempo de descanso, intra-repetición, inter-series, para buscar la hipertrofia. Y también, ¿cuál es tu opinión respecto a la utilización de agentes exógenos? No me refiero solamente a mecanismos anabólicos, sino la misma alimentación post-ejercicio como un método de recuperación. Es decir, la fibra tiene un estrés propio de estarse contrayendo, y yo lo que busco es un aumento. ¿Cómo selecciono, cómo determino repeticiones, tiempo de descanso entre repeticiones, número de series, tiempo de descanso entre series, y luego lo post ejercicio? Ok, bueno, la pregunta es, lo que me acabas de preguntar o comentar es una pregunta bastante, pues tú lo conoces, amplia, porque te estás metiendo a variables del entrenamiento para maximizar la hipertrofia, y en este caso estás hablando de una recuperación post ejercicio. Pues mira, primero voy a tocar lo de los calambres, y ¿qué te parece? Ahorita vuelvo a esa parte. Va, me parece bien. La de los calambres, se tiene
como mito, lo cual, bueno, no es un mito y sí es un mito, la parte de la desmineralización y por ende provoca calambres musculares. Sin embargo, ya se hicieron revisiones del 2018 para acá, donde una de las razones por las que existen los calambres es por la hiperexcitación de las fibras extrafusales, de las fibras musculares, que provocan una mala comunicación con el sistema propioceptivo, los usos musculares y los órganos semitendinosos de Golgi, que al generar una mala comunicación de estos, provoca una activación sostenida de los usos musculares y una inactividad de los órganos semitendinosos de Golgi, lo que es el ambiente perfecto para provocar un espasmo muscular o un calambre. En este caso, estamos hablando de que cuando el uso detecta una elongación abrupta o grande, tiene como reflejo, lo que conocemos como reflejo miotático, el contraerse. Eso es lo que tiene al activarse el uso muscular. Y al activarse el órgano semitendinoso de Golgi, inhibe la capacidad contráctil. Se llama reflejo miotático inverso o inhibición muscular autógena. Esto cuando detecta mucha tensión mecánica. Pasa cuando hacemos vencidas, por ejemplo. Estamos jugando vencidas. De repente el órgano semitendinoso de Golgi detecta mucha tensión mecánica, crea el reflejo miotático inverso o inhibición muscular autógena. ¿Y qué sucede? Relaja el bíceps, el músculo agonista que se encontraba haciendo la tensión, y habilita el músculo antagonista para el tríceps. Ajá. El tríceps. Entonces provoca una extensión del brazo. En la contracción del codo o en la flexión del codo, el músculo agonista. Perdón. Sí, es que a mí me encanta traer a especialistas y el gran reto de siempre los especialistas es tratar de hacer un lenguaje para todo tipo de audiencia. Imaginemos una película donde el músculo agonista es el bueno o el que está haciendo la actuación, Batman, y luego el antagonista, el que se opone a el movimiento, en este caso la flexión del codo, sería el tríceps, pero luego hay actores secundarios. Robin sería a lo mejor un actor secundario, que son músculos sinergistas que apoyan a Batman. O sea, Robin le ayuda a Batman a vencer, en este caso, al Guasón o al Pingüino o algún villano, el antagonista. Pero cuando la contracción es al contrario, la extensión del codo, el bueno ya es el tríceps, el malo es el bíceps, por así decirlo de manera coloquial. Entonces hay músculos que favorecen la contracción, músculos que favorecen la distensión muscular y músculos que apoyan en el gesto de la contracción muscular. Entonces me decías que es un desbalance entre la excitación propia de la contracción de la fibra muscular y la capacidad de distender esa fibra muscular. Yo tenía datos muy similares, también creo y hay que revisarlo, y siempre este tipo de programas nos permiten debatir, que tenía que ver un poco con este intercambio eléctrico entre la terminación de la motoneurona con las fibras que inerva, y cuando no existen algunos minerales que provocan este intercambio eléctrico, digamos que el estímulo del sistema nervioso periférico se da de manera errónea o no permanente, etcétera, etcétera, etcétera. No, de hecho no estás para nada mal. Va por ahí, dirían junto con pegado. Lo que menciono junto con lo que tú mencionas es muy, muy, muy similar. Podría ser. Y efectivamente hay que estar siempre con la apertura de poder intercambiar opiniones y de estar... A mí me encantó un trabajo ahora que estuvimos en pandemia, que bueno, según la OMS no hemos terminado todavía. Decía, debunking the myth of infections en vías respiratorias altas con ejercicios de alta intensidad, que es algo que se revisó actualmente. Todos teníamos esta creencia, hasta nuestros papás nos decían, está haciendo mucho frío, no salgas, te vas a enfermar, y menos si haces ejercicio muy intenso. Y de acuerdo a un estudio que se hizo con maratonistas, especialmente, se dieron cuenta de que no había un descenso en células T, en linfocitos, en leucocitos,
sino que había una redistribución temporal en donde se encontraban estas células, pero no había menos, sino que estaban distribuidas de manera distinta. Ya hablaremos de eso también en algún momento. ¿Te molesta si retomo la pregunta? No, en absoluto. No, adelante, adelante. Vamos a regresar a las variables del entrenamiento. Las variables del entrenamiento. El vaso lo estoy dejando acá abajo porque Alejandro me dijo que el vaso se ve casi del tamaño. Me dice, se ve mal, pero es que lo estamos grabando ahorita de manera mañanero y hay que despertar un poquito también la cafeína, un estimulador del sistema nervioso central para andar más despierto. Métodos. Mucha gente utiliza el método piramidal, ascendente, descendente, métodos que van al fallo, algunos métodos que te dicen la hipertrofia se da en volúmenes del 80, 85, 90, 95% de una RM, aunque eso te permita sacar de 3 a 4 repeticiones. Entonces, ¿qué opinión tienes respecto a eso? Y también en tu experiencia, ¿qué es lo que más ha servido para, recordemos, estamos hablando de hipertrofia, el aumento de la masa muscular? Ok, primero voy a empezar con las variables de entrenamiento y ahorita paso a métodos de entrenamiento. Primero voy a hablar de una de las variables que hasta ahorita se ha catalogado como de las primordiales, que es el volumen y la frecuencia. Porque uno va junto con pegado del otro, ya que a mayor volumen es imposible sostenerlo en un solo día. Si yo hago 20 series, no voy a hacer 20 series de pierna el día de hoy. O sea, a lo mejor hago 5, 6, mañana otras 3 y pasado dentro de 3 días otras 10. Es un ejemplo, ¿no? Llegué como a 21. Pero, o sea, la distribución es lo que hace importante también la frecuencia. Primero voy a hablar del volumen. En el volumen hay una característica que se encontraron 4 conceptos, vaya. Es el volumen mínimo de adaptación, el volumen de mantenimiento, el volumen máximo de adaptación y el volumen máximo de recuperación. Ya se han propuesto diferentes formas de calcularlo, pero todo es teórico. O sea, todo es sumamente teórico. Por ejemplo, si eres mujer, agregarle 1.5 a las directrices normales. Si eres hombre, quítale tanto porque tienes 20 años. O sea, siempre se han hecho algunas pautas para poder salirte de lo general. Son muchas y todas son subjetivas, o sea, todos son como, es cálculo, o sea, es teoría, no sabemos si sí o si no, pero se han hecho directrices. Ahorita se dice en un estudio del 2019 de Europa, de hecho, en el journal, no recuerdo cuál, de 12 a 20 series por semana por grupo muscular son las suficientes para maximizar la hipertrofia muscular. A partir de 20 se encontró, de hecho, que disminuía la hipertrofia muscular por un exceso de fatiga. Series, no repeticiones. Series. O sea, una serie está compuesta por repeticiones. Perdón. Y eso es algo importante que mencionas. Vamos a suponer que una serie sea de 14 repeticiones y las repeticiones las podemos definir como la acción motriz, la unidad, por ejemplo. La unidad, varias unidades nos dan como resultado una serie. Y estas series tú las puedes trabajar de manera individual o las puedes combinar en un circuito, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a repetirlo. ¿De cuántas a cuántas series son las que favorecen la hipertrofia, pero a partir de cuántas pudiera haber un factor ya negativo cuando buscas la hipertrofia? De 12 a 20, hasta ahorita es lo que dicen. Semanales. En un artículo de la IUSCA que se maneja, que de hecho dice variables del entrenamiento para maximizar la hipertrofia, donde Brad también es partícipe junto con Damas y otros investigadores, comentan que es de 10 a 20. Sin embargo, a partir de ahí se empezaban a hacer pues, otros artículos sobre el volumen, incrementando el volumen, disminuyendo, esto y aquello, y se encontró que en 12 todavía era un buen parámetro, entre 10 y 12 como mínimo, y como máximo entre 20 y 22. Entonces lo estandarizaron a 12 a 20, para ni muy, ni tan. O sea, en un grupo muscular. En un grupo muscular. De 12 a 20 repeticiones.
a la semana. No, series. Series, perdón, series. Sí, Tienes razón. Es decir, podemos distribuir, vamos a suponer, de manera para que quede muy claro. Lunes, curl de bíceps o un waitress curl o un martillo. Tienes 4 series. Y a lo mejor el miércoles trabajas 8 y ahí ya traes 12 series. Y dentro de estas series, ¿cuántas repeticiones son las óptimas? Ahí voy. Antes de entrar a las repeticiones, que ya estamos hablando de intensidad o reps, ya que está muy ligado la intensidad con las repeticiones, el volumen hay otra característica. Y es que cada serie, hice eso en el 2018 como el método para cuantificar el volumen, y hasta ahorita es el que se maneja como el mejor que hay ahorita, que fue de hecho uno de los autores principales, Eneco Valle se llama, es que cada serie debe de tener la máxima capacidad hipertrófica con series efectivas ya reguladas. ¿A qué me refiero con esto? Y que yo no agarro un peso que yo sé que puedo hacer 20 repeticiones, hago 20 repeticiones y lo cuento como serie, porque no es retador. Tiene que ser retador próximo al fallo. O sea, para quienes nos están escuchando, el concepto de fallo muscular, que pudiera también, me interesó mucho el fallo mecánico. Ahorita voy para allá. ¿Verdad? Entonces, número 1, el parámetro para propiciar la hipertrofia, 20 series, hasta 20 series, hasta 20 series distribuidas a lo largo de una semana, de un microciclo. ¿Sí? Pero las repeticiones no pueden darse con un estímulo que no rete al fallo muscular o que no nos aproxime al fallo muscular. ¿Qué es el fallo muscular? Para entender también la capacidad de carga, porque nos vamos a meter a la capacidad de carga. No se va a meter David a decir, bueno, yo quiero tener una hipertrofia en bíceps. Si ven ahí, es muy fácil comparar quién sí le entra al curl de bíceps y quién no. Bueno, yo me estoy preparando para competencias de resistencia. Entonces, pero pues a él no le serviría agarrar las mancuernitas de 15 libras, ¿verdad? Y hacer su curl de bíceps. Quizás para otra persona, y aquí entra el principio de la individualización de carga, ahí sí, fallo muscular y esta parte de que exista un reto de la fibra. Para poder cuantificarlo y que sea una serie efectiva, como te comento, porque también hay esa otra parte, hay otro concepto que se llama serie basura o volumen basura, que es, como te comento, yo agarro una carga que yo sé que puedo hacer 20 repeticiones, hago 20, es una serie basura. O sea, no me refiero a que llegues al límite de repeticiones, no, sino que me refiero a que yo soy consciente que puedo esa carga, que puedo sacar esas repeticiones y la hago y la contabilizo. Ahí eso es una serie basura. Ok, vámonos ahora sí a lo que sería, pero voy a hablar primero del fallo. Tenemos el fallo volitivo, o técnico se le conoce, o fallo mecánico o muscular. O sea, vamos a hablar de la manera que se le conoce más, que es fallo técnico y fallo muscular, si no me equivoco, es el que más se conoce, ¿verdad? Número 1, el fallo técnico es cuando puedes preservar la técnica en cada una de las repeticiones y antes de deformar la técnica y al llegar a la fatiga muscular máxima consciente, limito las repeticiones. Por ejemplo, yo agarro unas 50 libras, hago un press militar, llevo 12 repeticiones, yo todavía puedo hacer la fase excéntrica, yo todavía puedo bajar las mancuernas, pero soy consciente que no puedo subirlas ya estoy fatigado. Si yo freno esa serie haciendo la fase excéntrica y bajo mis mancuernas, llegué al fallo técnico, mantuve mi técnica y frené mis repeticiones de manera voluntaria. Luego está el fallo muscular o mecánico. Yo agarro 50 libras y me agarro como loco haciendo press militar. No importa mi técnica o llega un punto donde deformo mi técnica por la fatiga, continúo y cuando ya no puedo más, hasta las mancuernas se me vencen. Mi músculo es incapaz de siquiera sostener esa carga. Ese es el fallo muscular. Vamos a hacer un paréntesis porque me pareció muy importante. Volitivo es
de voluntad, del aspecto, lo mencionaste, el aspecto consciente. Yo estoy haciendo el press y cuido mucho mis ángulos, el ángulo del codo, el ángulo del hombro, ¿sí? La capacidad de llevar, si lo solicito, hasta la vertical, a la extensión del codo o antes de la extensión del codo. Mucho se ha debatido, llegar a los 90, pasar de los 90, etcétera, grados. Pero estar consciente de ya no me da. O sea, es un aspecto tuyo de decir ya no me da. Y en la otra, no importa que suba por acá, que suba por acá y se deforme más. Y es cuando vemos que hay que tratar de sacarla. Yo te ayudo a que la deformes. O sea, sí, ahí está. Muchas veces está cargando el entrenador, está cargando, pero ahí va. Y la saca como puede. La saca como puede, aunque él te diga, no, es que ya no puede. No, ¿cómo no? Tú sácala porque hay que llegar. Y simplemente la capacidad de trasladar esa mancuerna o la barra, el elemento que tengas, ya por más que tú quieras, no da. Es más, yo te suelto y se te caen las mancuernas. Y se te caen las mancuernas. Entonces, el fallo mecánico y un fallo también volitivo. Qué importante la diferenciación de ambos conceptos. Sí, claro, porque luego decimos fallo. ¿Cuál? O sea, obviamente hay que saber cuál, porque si yo te digo fallo mecánico o llévate al fallo muscular, es diferente a que si te digo fallo volitivo o 0 a 1 RIR. Y hay gente que lo volitivo lo tiene, y hay que decirlo, no de manera despectiva, pero muchas veces hasta aquí doy y la verdad que todavía traes algo en el tanque, ¿no? Esa es una de las razones. Ahorita vamos para la parte de la selección de ejercicios como variable del entrenamiento y ahorita vamos para allá. Bueno, eso hablando de volumen y cómo contabilizar realmente las series, ¿sí? En el entrenamiento coloquial o de culturismo, voy a hablar a nivel baja, por no ser más específico en nada, perdón. Se da mucho sentadillas, desplantes, hazme prensa, hazme extensiones, hazme un peso muerto, hazme femoral acostado, es más, todavía hazme puentes y bríncate el cerco. O sea, espérame. Claro. No voy a poder hacer 4 series de cada uno con una carga efectiva y una serie efectiva. Entonces ya se vuelve series basura. Voy a ahora hablar me comentaste, del rango de repeticiones, si no me equivoco. Esa es la otra parte. Entonces, perdón, pero me pareció muy interesante lo que acabas de decir. Entonces, una sesión efectiva pudiera durar 25 minutos. Hay un si tú lo que buscas es la hipertrofia y llegar a estas repeticiones al fallo mecánico por encima de lo volitivo, o viceversa, y a lo mejor un usuario dice, pero es que sí me cansé al hacer las series, pero ¿por qué nomás 25 minutos si yo lo que quiero es estar 2 horas y sudando? Que ojo, hay que decirlo, es muy distinto, porque también he visto publicaciones muy recientes, es muy distinto el objetivo de la hipertrofia al objetivo de un aumento en el gasto calórico per ejercicio físico, que es algo muy distinto. Tampoco vas a poder tener un gasto calórico producto del ejercicio físico de 1200 calorías en 15 minutos. Eso es falso. Si lo andan leyendo por ahí me gustaría retarlos a que me lo comprobaran. Yo estoy seguro que ni un maratonista, bueno, yo lo he puesto en práctica, en 15 minutos no conozco un atleta en el mundo que pueda tener un gasto calórico de 1200 calorías. Tendría que ser un ejercicio cíclico de una altísima intensidad y aún así... Yo creo que ni siquiera fuera sostenible, ¿no? No es sostenible, pero yo pongo el micrófono abierto a quien crea o ande compartiendo que en 15 o 20 minutos puedes tener un gasto calórico. Respecto a lo que acabas de comentar, te voy a interrumpir un poquito, y es que me llama la atención. Me gustaría decirlo antes de que pase el tiempo. No recuerdo que me comentaste cuando diríamos. ¿Cuánto tiempo teníamos? No, vamos bien y de todos modos, estos son el tipo de episodios que de repente hay que hacer una segunda parte porque son muy amplios y platicamos muy a gusto
Y por supuesto, si nos lo permites, te vamos a extender la invitación para que nos acompañes en algún otro episodio. Pero es muy importante esto porque de alguna manera, no sé si tú lo consideres así, vamos generando cultura también hacia el usuario. Sí, es importante que investigue, y no me refiero a que él sea el entrenador, pero por lo menos que siga en Instagram, vaya, todo el mundo usamos Instagram o en Facebook. Sigue alguno que otro investigador, alguna otra persona que sepa del tema, y te vas a ir dando cuenta de, oye, aquí dice que no es necesario morir en el entrenamiento. Oye, coach, pero aquí dice que es... Y si te dice o te responde, no, así es, o yo así lo hago, es lo primero que huye. O sea, en cuanto respondan, yo así lo hago, o a mí me funciona, huye. De hecho, como comentaste al principio de la plática, me dijiste, en tu experiencia, no me gusta, fíjate, hablar de en mi experiencia. Te puedo decir lo que yo he visto, pero no me gusta dar directrices en base a mi experiencia. Claro, porque lo que te funciona a ti puede ser que no le funcione a otro. Esa parte es totalmente entendible, pero sí creo que hay un componente. Al final, tomamos decisiones con base a criterios racionales. Este podcast se llama Deporte Racional. Claro, precisamente por eso lo hacemos. Tratamos de dejar a un lado los yo creo, se me hace, me parece, supongo. Pero en alguna medida también hay un aspecto ya del in situ, en la práctica, y sí nos damos cuenta como, sabes que la literatura dice esto, pero yo... me voy a salir de ahí. Sí, y tengo que maniobrar un poquito, ¿no? Entonces, era en ese sentido. Va. No, entonces, perfecto. Voy a volver a la parte que me comentaste de la intensidad. Pues mira, hasta ahorita se propone que solamente repeticiones hipertrofia con máxima hipertrofia muscular sean del 40 hasta el 90%. Todas generan hipertrofia muscular. Desde el 40. Y eso me parece muy interesante porque uno consideraría que volúmenes del 40% de una repetición máxima, uno pensaría que son repeticiones basura, ¿no? Los 40, digamos, que puedes sostener durante más tiempo ese volumen de carga. Ahora, te pregunto, interesante este tema, para la hipertrofia en su máxima capacidad de la fibra muscular. Son mínimas las diferencias, a mínimas me refiero a no significativas en artículos, del 40 al 90%. Y ahora, si estás levantando con el 40% de una repetición máxima, varía esta parte de buscar el fallo mecánico. Ahí es otra historia. Justo para allá iba. Si bien en intensidades se maneja del 40 al 90%, va a ser totalmente dependiente, número uno, la selección de ejercicios. Porque no es lo mismo hacer un 40% en sentadilla libre, donde hay músculos limitantes, como por ejemplo, a lo mejor mi fascia toracolumbar, mis lumbares, a lo mejor me canso de los deltoides posteriores por traer la carga, claro. Es importante que se seleccionen bien los ejercicios en base a este porcentaje máximo de hipertrofia muscular. O sea, yo, como te comento, no voy a hacer una sentadilla libre con el 40% de RM. Pero si haces una extensión de pierna... y tú dices, estoy cansado, estoy fatigado, o sea, emocionalmente o a nivel neural siento una fatiga mental crónica, agarro mi 40% y entreno. Y ya sé que si me llevo cerca del fallo, porque esa es otra, si vamos entre intensidades más bajas, tienes que acercarte más al fallo muscular. Por ejemplo, ya hay evidencia donde el 90% de una extensión de rodilla, el 90% de RM, a una extensión de rodilla, donde hay del 2 al 4 RIR, que significa que no me llevé al fallo, o sea, le doy, yo creo que saco otras 2, no, voy a parar, me queda 2 RIR, o tal vez 3, entre 2 y 3, el 50% llevado a 1, 0 RIR, o sea, ya no puedo ni uno más, o sea, ya. Cabe aclarar, volitivo, no mecánico, volitivo. Sí. Mismas ganancias de hipertrofia.
A ver, una extensión de rodilla. Ajá. eh, Con 100 kilos, vamos a decirlo. con 90%. 100, ok, con 100 kilos, con el 90% de una RM, y donde tú dices, todavía saco 2 más. Freno. Pero ahí lo freno. Ujú. La ganancia sería similar a si le metes 50 kilos, Ajá. ¿sí? Que andaríamos hablando igual de un 45, 50. 45, 50. Ajá. Y trabajas y dices tú, ya no puedo sacar 3, pero podría sacar una última. Ok, yo te recomendaría acercarte, intentarla. Ya si ves que no puedes, frena. Pero aquí fíjate, entra otra parte. Si vas a llevarte al fallo técnico, es sumamente importante la selección de ejercicios por el riesgo. Yo no te voy Sí, a, claro, yo no claro, te voy a claro. pedir un 0 RIR o un 1 RIR en una sentadilla libre. Sí, claro, Te claro. puedo lastimar. Claro. Pero sí te puedo pedir un fallo técnico, fallo volitivo, en una extensión de rodilla o en una prensa que tenga seguros a la hora de bajar. Sí. Entonces, esa distribución de selección de ejercicios junto con la literatura que tenemos es lo que nos permite maximizar la hipertrofia en general con ejercicios multiarticulares y Te monoarticulares. acabas de meter en un aspecto que ojalá lo podamos platicar más a detalle en alguna otra ocasión, que tiene que ver también con la capacidad racional del instructor, del entrenador, de minimizar riesgos, buscando en este caso la hipertrofia, pero lo mismo pudiera ser buscando aumentar la resistencia cardiovascular, es decir, siempre cuando tú buscas un pico de rendimiento, el margen en la toma de decisiones se vuelve crucial. Sí. Y en este caso, como tú mencionas, un ejercicio donde la capacidad de realizar dicha contracción está supeditada también al cansancio emocional, al cansancio físico, y donde hay un riesgo de desestabilización de toda una cadena cinética, hay que tener muchísimo más cuidado que en un ejercicio donde, digamos, este ambiente que propicia el que puedas o no sacar esa última repetición. Y en caso de que no, no pasa nada. Y en caso de que no, no pasa nada. Tiene mucho que ver también con la capacidad de selección de los ejercicios. El tiempo de descanso. A ver, otra vez me pareció muy interesante. Esto que seguramente será tema de debate y podremos platicarlo. Mencionas volúmenes e intensidades del 40% llevadas casi al fallo muscular, acercándote, quedándote a una repetición, al fallo volitivo, es decir, al fallo volitivo, quedándote a una repetición, obtienes ganancias en el diámetro, en la hipertrofia muscular, muy similares o a 0, es decir, llegando al fallo, de lo que tú consideras que ya no sale, son ganancias muy similares a que si tuvieras una carga de un 90-95% de una RM. Voy a hablar hasta 90 porque hasta ahí llegan los artículos hasta ahorita. Hasta el 90% de una RM, pero te quedas a 2 o 3 repeticiones de lo que tú consideras que ya alcanza a salir. Algo muy interesante. El tema del descanso me parece fundamental porque estaríamos hablando de la utilización de un sistema energético, de una ruta metabólica. Así es. Y generalmente se piensa que si tú tienes volúmenes de carga muy altos, estos 90%, pues tu tiempo de ejecución va a ser muy baja. Entonces estarás pegándole a la fosfocreatina, en alguna medida quizás estarás entrándole ahí a la utilización del sustrato energético de la glucólisis, pero de ninguna manera vas a pegarle a la utilización... ¿Mande? Oxidativa. Exactamente, menos a la utilización de los ácidos grasos. El tiempo de descanso. Okay. O de recuperación. Fíjate, voy más a la recuperación, a la terminología recuperación. Recuperación. Porque entra aquí 2 tipos de fatiga. La fatiga central y la fatiga periférica.
La fatiga central es una fatiga característica de la incapacidad de mandar los estímulos nerviosos de manera óptima a las unidades motoras o, en su defecto, una mala comunicación entre el sistema propioceptivo y el sistema nervioso central por fatiga central. Vaya, vamos a decirlo de esta manera. Una mala sinapsis neural por esta misma fatiga. Luego viene la otra, la fatiga periférica, que es una fatiga más localizada por el cúmulo de metabolitos o el cúmulo de tensión mecánica que incapacita la contracción muscular por el fosfato inorgánico. A ver, pregunta. Es bien interesante y vas a tener que venir a otro episodio. La cuarta serie de estas hasta 20 que estás proponiendo. A ver, la cuarta serie de hasta 20, a ver, acuérdate que el 20 es el volumen de series. Sí. Entonces, cuando distribuimos a lo largo de la semana estas 20 series, ¿sí? Y en el día lunes estamos en la cuarta serie con 90% de nuestro 1RM. Pregunta, a ver, desde tu opinión, ¿el tiempo de recuperación puede variar entre serie y serie, considerando esta fatiga, tanto la focalizada como la central, la periferia, este ordenamiento de la sinapsis motora? Es decir, puede ser que a lo mejor entre la serie 1 y la serie 2 yo tengo un tiempo de recuperación, pero entre la 3 y la 4 de este lunes, que estamos diciéndolo, haya una variación. Claro que sí. Interesante. De hecho, una directriz es el descenso de las repeticiones. Si yo en la serie 1 hago con el 80% de RM, por ejemplo, y yo sé que soy capaz de sacar 8, saco 7, 8. Siguiente, descanso 2 minutos, es un decir. Segunda serie, saco 4, descansé muy poco. Aquí hay dos opciones. O mi adaptación neural es insuficiente, o mi adaptación metabólica es insuficiente. Bueno, varias opciones. O mi adaptación de tejido conectivo y muscular es insuficiente. Entonces, yo vería, de hecho, ¿cómo se llama este investigador? Bueno, había un investigador en los 80 que él marcaba que si tus series con la carga que tú sabías que podías disminuía más del 50%, pararás. Se acabó el ejercicio. Por ejemplo, yo hago un bench press y sé que puedo sacar 10 con esa carga. Hago 10 la primera serie. Hago 8 la segunda serie. Y la tercera serie saco 3, 4, para. Ahí se terminó ya el bench press. Sí, no hay más evidencia al respecto. Charles Poliquin. Era Charles Poliquin. Pero está muy interesante porque yo lo he hecho. O sea, lo he aplicado. Y honestamente, sí funciona. Y hay una deformación técnica. Exacto. Si quisieras hacer todavía una última serie, ya... Y como dices, tendría que haber también una fatiga acumulada, de las demás series, exactamente. Entonces aquí entra la parte donde, en teoría, la fosfocreatina se repone de 2 a 5 minutos. Entonces, sí. ese es el parámetro en el cual debemos estar jugando. 2, 3, 4, 5, pero también hay literatura que ya propone los 8 minutos. Sin embargo, aquí entra otra parte. ¿Qué tanto tiempo tenemos para entrenar? Sí. Entonces, y es algo bien importante porque muchas veces los usuarios terminan una serie, terminan cansadísimos, están levantando porcentajes muy cercanos a su 100%. Ya quiero otra vez, ¿no? Y, oye, pero espérate, 2 minutos y medio de recuperación. No, yo ya quiero y no. ¿Y por qué estoy perdiendo tiempo, no? Muchas veces hasta lo consideran así y no entienden que la fosfocreatina tiene que volverse a resintetizar y que este periodo también ayuda, digamos, a no solamente fisiológicamente, sino también neural, ¿no? Tu capacidad de poder generar una buena coordinación de tus fibras musculares. Fíjate, ahora entra dentro de los porcentajes bajos, entra la fatiga periférica, que es lo que estamos hablando del cúmulo de metabolitos. Pero se ha evidenciado que esta fatiga periférica causa fatiga central. Entonces, que de hecho causa más fatiga central que el levantar altos porcentajes de RM. Entonces, ¿qué dice esto?
Por eso se hicieron las directrices de 2 a 5 minutos para hipertrofia muscular. Porque ambos tienen repercusiones en la fatiga central. Uno de manera indirecta y el otro de manera directa. Entonces... Nos quedan 2 minutos y medio. Vas a venir, espero que puedas venir otra vez aquí porque nos vamos a quedar con un montón de preguntas. A ver, selección de ejercicios, que estamos en el tema de la selección de ejercicios. Fíjate, aquí voy a meterme rápido y también algunas características de la mujer. ¿Qué te parece? Sale. En la selección de ejercicios, tanto en el hombre como en la mujer. Número 1, las características anatómicas en una mujer. Es bien común ver una hiperlordosis lumbar, tener las nalgas de pato, vamos a decirlo de esta manera. Junto con un ángulo Q bastante pronunciado. El ángulo Q es una línea recta que se hace entre la espina ilíaca anterosuperior, la que tenemos aquí. Sí. Ajá. Una línea recta hacia la rótula y una línea recta de la rótula a la tuberosidad anterior de la tibia, que es la parte delantera donde inserta. Ok, aquí el huesito a la rodilla y... De la tuberosidad anterior de la tibia hacia arriba. Anterior, la parte de enfrente, posterior, la parte de atrás, hacia la tibia. Hacia la tibia, no hacia la rótula, perdón, de la tibia a la rótula. Lo que provoca una línea que se asemeje mucho al isquion. Entonces, esto hace que se vea la pierna, por ejemplo, lo voy a poner así. No, ni siquiera puedo. Pero bueno, que la pierna la tengas más hacia adentro, vamos a decirlo, o más hacia afuera. Valgo, varo, exacto. Exactamente. Estos conceptos de las rodillas hacia adentro, las rodillas hacia afuera. Vamos a hacerlo así. Entonces, cuando una mujer es bien común que tenga un ángulo Q más marcado que un hombre, que tenga el fémur ligeramente inclinado, así es su anatomía, o sea, es muy diferente a la de nosotros. Esto provoca, de hecho, que ellas tengan un momento de valgo, se llama. Un momento de valgo o un valgo dinámico. El valgo dinámico se ha evidenciado un poquito de riesgo de lesión cuando son cargas máximas o submáximas. El momento de valgo no, es solamente una respuesta de una carga elevada y una fatiga acumulada. Bueno, esas son características de una mujer. Otra es que vemos, esto se da mucho en las mujeres también, un radio segmental fémur-columna elevado. ¿Qué significa esto? Que sus piernas son más largas que su tronco. Y vemos mujeres que cuando hacen sentadillas, voy a decirlo coloquialmente para que se entienda, sacan mucho las nalgas. Y ahí está el entrenador. Mételas. Así es su anatomía. O sea, el hecho de que tenga ella un fémur más largo vuelve su sentadilla más dominante de cadera que de rodilla. ¿Sí? Entonces, con ellas hay que tener cuidado en su ángulo Q, en su radio segmentar fémur-columna y sobre todo también en su cadera. Ya ves que también está ¿cómo se llama? En español, cadera de violín y pues, la cadera normal, que es cuando el ilion está un poquito más levantado a un poquito más acostado. Crean ese espacio que hay entre el trocánter mayor y el glúteo medio, ese espacio que está ahí. Muchas mujeres se obsesionan queriéndolo rellenar, cuando honestamente pues no se va a poder. Y luego el entrenador te vende no, mira, este ejercicio te va a rellenar esa parte de los glúteos. No es cierto, o sea, no es cierto. Pero bueno, esas son características que hay que tener en cuenta en una mujer en cuestiones de anatomía. Otra, hay evidencia de menos dorsiflexión en mujeres del tobillo que en hombres. Menos dorsiflexión, Sí. Aquí está el tobillo, esta sería la flexión, esta sería la dorsiflexión de la articulación del tobillo en mujeres. Lo que provoca que movimientos como el desplante, como la sentadilla, forzados a una dorsiflexión, sean lesivos para la rótula o la rodilla en este caso. Bueno, entonces hay que tener cuidado en este tipo de cosas con ellas, poderlas ver y ver, ¿sabes qué? Esta mujer tiene un ángulo Q bastante elevado, tiene un radio segmental fémur-columna elevado también. Ok, yo sé que si a esta mujer la pongo a hacer una sentadilla, es probable que si tiene una musculatura de la cintura pélvica débil, le duela la fascia toracolumbar. Esto, sé que nos estamos quedando cortos en tiempo, pero por ejemplo, un desplante donde el ángulo de la rodilla queda muy por debajo de los 90 grados, provocaría una mayor dorsiflexión del tobillo y entonces la carga se distribuye o es más lesivo hacia la rodilla, la articulación de la rodilla.
O sea, yo te diría, depende de la anatomía de la mujer y depende su flexibilidad. La flexibilidad. Pero también. vamos Sí, hablando de un caso general. Sí, de una generalidad. Obviamente hay personas que tienen una gran flexibilidad de articulación del tobillo. del tobillo y obviamente también la capacidad de distribuir la carga en el cuádriceps. Ahora, voy a hablar rápidamente, ahora sí, de la selección de ejercicios. Se tiene bien a veces como idealizado, perdón, no sé cómo se diga, el hecho de ejercicios multiarticulares. Puro ejercicio multiarticular. Remo con barra, press banca plana, sentadilla libre, peso muerto romano, esto y aquello, para maximizar la hipertrofia. No. Hay evidencia ya que un bench press en banca a un bench en máquina, mismo volumen, misma intensidad, etcétera, etcétera, no hay diferencias en la hipertrofia muscular. Sin embargo, sí hay diferentes adaptaciones neurales en cuanto al reclutamiento de músculos sinergistas, antagonistas y la velocidad de acortamiento y relajación de los músculos. Esto hay que transferirlo a un deportista, pues ahí sí hay que tener cuidado en la selección de ejercicios en cuanto a máquinas y barras libres. Y en cuanto a hipertrofia, ya vamos a hablar de gustos. Si es una persona que te gusta sentadillas, ok. Si es una persona que te gusta hacer sentadilla en máquina, ok. O sea, si te gusta no te gusta hacer desplantes, pero te gusta hacer prensa de piernas, ok. Para efectos de hipertrofia no hay diferencia, pero quizás sí en la coordinación intramuscular, en la propiocepción del movimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Te reitero la invitación. Hay muchos temas. Por ejemplo, me gustaría tener más tiempo para preguntarte si en una misma sesión podemos, en términos de hipertrofia, trabajar músculo agonista, antagonista. Hay ciertas creencias de el día de hoy bíceps más no tríceps, ¿no? Porque el antagonista también hace un trabajo de distensión cuando el otro se contrae. No repetir el mismo grupo muscular en días subsecuentes, consecutivos. Entonces, vamos a tener que dejar muchos temas ahí, pero me quedo con varios conceptos muy interesantes y especialmente algunos que desmitifican creencias tradicionales que se tienen por ejemplo, me parece muy interesante esto que mencionaste del 40%, que también ayuda buscando el objetivo de la hipertrofia. Me gustaría, si me lo permites, hacerte una invitación. Cuadramos agendas de nueva cuenta, nos sentamos, continuamos con otro episodio, pero con el mismo tema de la hipertrofia, que sé que te gusta, que lo dominas, que va a haber temas que se puedan debatir. Seguramente claro. Alguien que nos vea, que nos escucha, va a poder decir, yo he leído esto o en la práctica, y por supuesto estamos abiertos. Si te parece, te invitamos a otro episodio, porque como lo mencionaste muchas veces, al igual que sucede en la sesión de entrenamiento con el tema del tiempo, aquí también nos mata el tiempo. Yo quisiera que fuera un podcast de 3 o 4 horas. Desafortunadamente, hay que decirlo, ojalá que propiciemos con esto la cultura de estar escuchando este tipo de contenido cuando estás haciendo las tareas domésticas, o a lo mejor cuando andas en la elíptica, en la banda sin fin, y siempre darle voz a especialistas que no solamente se quedan con lo que aprendieron hace 10 o 15 o 20 años, sino que están en constante formación, que pueden sustentar lo que dicen. Siempre es algo importante. Ese es el objetivo de este podcast. Y pues no sé si quisieras llegar a una conclusión, que diéramos una conclusión, al menos de esta primera parte, que ha sido un gusto, un deleite platicar contigo. Ok, resumiendo todo, creo que la conclusión puedo decir: volumen de entrenamiento que sean efectivos, series efectivas, calculen su CRM, o por lo menos conozcan el PR, se llama, el PR, el personal record. Intensidades del 40 al 90%, volúmenes de entrenamiento de 12 a 20, frecuencia va a ser dependiente totalmente del volumen de entrenamiento. Metodología de entrenamiento, hasta ahorita no hay evidencia que el método piramidal, el método de superseries, el método de series compuestas cause más hipertrofia que el lineal. Entonces, esa es otra. Si tú no eres una persona que te gusta
hacer biseries, triseries, no tienes que para provocar hipertrofia. Estas series tienen otras consecuencias que ya luego hablaremos y hay otras no efectivas que ya también luego hablaremos. Respecto a consideraciones de la mujer, la anatomía de las mujeres es importante, la adaptación de las mujeres tienen más fibras tipo 1, más mitocondrias, por lo que se recuperan más rápido, generan más energía para alimentar este tipo de fibras tipo 1. Por lo tanto, ellas toleran un poco más de volumen con cargas moderadas bajas. Y pues de ahí en fuera, la selección de ejercicios tiene que ser específica a la persona y siempre pensando en el objetivo muscular. Por ejemplo, yo no voy a hacer un peso muerto convencional si quiero trabajar mi dorsal ancho. Voy a buscar un ejercicio donde el músculo limitante sea mi músculo objetivo. Claro. El que le guste hacer más máquinas que pesos libres, adelante, siempre con una planificación. Y pues de ahí en fuera creo que sería el resumen general de todo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un gusto platicar contigo. Pueden seguirlo. Ahí dice... Y señor, muchas gracias. Ahí dice Atlos. Ahí pueden seguirlo, Atlos. Síganlo también en sus redes sociales. Lo más importante, y con esto concluyo, cuando estén con una persona que les prescriba ejercicio físico, siéntanse en la confianza de preguntarles el por qué. Siempre. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué no hacemos el otro? Calcular volúmenes de carga, los objetivos, los músculos que están inervándose, que se están contrayendo. O sea, siempre siéntanse ustedes, los usuarios, las usuarias, con toda la confianza de preguntar. Esto fue el episodio número 23 de Deporte Racional. Ya comprometimos a David a acompañarnos en otro episodio para platicar más ampliamente sobre este tema muy importante. Las mujeres siempre dicen, quiero tener las piernas y los glúteos más grandes, y los hombres el pecho y los brazos más grandes. La hipertrofia, el aumento en el diámetro de la fibra muscular. Soy Fernando Ribeiro, muchísimas gracias por habernos escuchado y visto. Recuerden seguirnos a través de AGP Deportes en las distintas plataformas, Facebook, YouTube y ahora, gracias a Alejandro Cepeda, nuestro productor, también en Spotify. Nos vemos la próxima semana.